Entonces, ¿perdón? De la misma manera podemos grabar nosotros también, Tony. Sí, si queréis grabar, sí, podéis, no hay problema. Recordad que esto se grabará y se quedará almacenado en vuestro Google Drive, que recordar. Bien, luego la actividad, una vez hecho, digamos, la interfaz de usuario, lo que deberíamos hacer es procurar que el propio Artisan indiquemos el tipo de frontend que queremos, en este caso es un Bootstrap, podría ser Vue o podría ser React. Y añadimos --out, es decir, que permitimos que se generen también todo lo que son controladores y vistas en este caso, de la autenticación, para autenticación, registro y autenticación. Otra forma de hacerlo, si nos queremos evitar que nos haga la parte de interfaz de usuario, pues simplemente hacemos el make auth, que es crear la autenticación directamente y ya estaría. Bien, este es el último punto antes de llegar a los modelos y relaciones. En este punto, modelos y relaciones. ¿Qué entidades tenemos que hacer? Bien, pues entidades serán 4, pero recordad que una ya la tenemos hecha, que es la de usuarios. Para hacer el resto de entidades utilizamos el comando php artisan make. Model, nombre de la entidad, y con el -m podemos definir ya directamente el fichero de migración, ¿vale? Este estaría dentro de la carpeta database y dentro de la carpeta database, no sé si hay alguien, un momento que voy a... Sí, ha sonado. Sí, ya está. Dentro de database habría un apartado migraciones y en ese apartado migraciones se crearía ese script, ¿de acuerdo? Bien, se podrían modificar las migraciones, es decir, o hacemos así que se nos habrá creado Create Table Properties, o podemos crear nuestras propias migraciones simplemente poniendo el nombre de lo que vamos a modificar. Recordad que cuando se hacía esto se definían dentro de ese script, es una clase que trabaja directamente con el esquema y tiene dos apartados, dos funciones, up y una función down, ¿vale? Por lo tanto, las funciones up y down, que significan de alguna forma crear y eliminar la tabla, lo que podemos hacer es definir los campos que nos faltan, ¿vale? ¿Cómo los añadimos? Pues nos vamos al up para crear los elementos. Una cosa que quise remarcar el otro día es que, igual que cuando trabajamos Eloquent poníamos this, table y poníamos directamente id, ¿vale? Aquí tenemos que añadir big increments porque la tabla user añade big increments. Si tenemos que hacer relaciones, por ejemplo, entre el usuario y el ID de usuario, como es en este caso, en esta línea, pues obviamente deben ser del mismo tipo. Por lo tanto, el $table big integer hace referencia, este que tenemos aquí, user ID, hace referencia al ID que aparece en la tabla de usuario, no en este, pero sería exactamente igual que este. Bien, ya que estamos, pues aquí estamos haciendo también la relación. La relación está definida aquí, table foreign, ¿vale? Referencia al campo ID sobre la tabla users. Estamos haciendo la migración de la tabla table. Está aquí. Esto está mal, ¿eh? Aquí pone table properties. No hace falta poner table. ¿De acuerdo? Es properties. ¿De acuerdo? Cuidado esto. Vale. Esto lo he copiado mal. Bien, cuando ya tenemos podemos añadir también el down, que es decir, cuando hacemos un rollback de la migración, es decir, queremos borrar, podemos utilizar este comando. Si me visteis en la sesión de ayer, lo que hice fue directamente irme a la base de datos y borrarlo. Hice un drop de la tabla directamente y ya está, ¿vale? Entonces, en este caso también sería, en lugar de table properties, pues properties, ¿eh? Ya lo arreglaré próximo día. ¿De acuerdo? Esto es lo que haríamos es decir, deberíamos hacer las migraciones de todas las tablas. Es decir, de alguna forma, si hacéis
podríais hacer incluso hasta un class que atendiera a todo lo que queréis hacer de una forma directa, de alguna forma como aquel fichero o script que añadimos builder, creador de todo el modelo de la práctica anterior, pues exactamente igual. Y todos lo que tenemos que hacer son meter esquemas creates, ¿de acuerdo? En el orden correcto, es decir, no podemos crear una cosa que haga referencia a otra que todavía no existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si queremos hacer esta tabla, tiene que existir antes users, ¿no? Tony, Dime. dice el Manu que ha enviado solicitud a entrar. Manu, sí, pues ahora lo metemos. Manu, ¿dónde estás? Manu, aquí. Otro más. Otro más. ¿Qué es esto? Joder, todo de golpe ahí. Aquí ya no cabemos, ¿eh? Bueno, señores que acabéis de aterrizar, estamos repasando todas las pautas para la creación de la aplicación, ¿de acuerdo? Desde los casos de uso, que aquí tiene exactamente qué acciones queremos que haga la aplicación o lo que debería hacer, el fichero de entorno de la aplicación y los sistemas de interfaz gráfica que hemos añadiendo la autenticación. Estábamos justo definiendo los modelos. El siguiente paso sería definir modelos y relaciones. La forma de hacerlo es make model, ¿vale? Pues hayamos los cuatro make models, si queréis hacerlo de un tirón, excepto la de user, que ya tenemos hecha, porque habíamos hecho la autenticación. Luego creamos las migraciones, seguramente estas ya se han generado, por lo tanto tendremos que crear otras. Vale, por ejemplo, creamos una nueva change tables o change database o lo que queráis. Y en ese script que editaremos, que está dentro de database migrations, ¿vale? Tenéis que mirar la fecha, tenéis que mirar el nombre que aparecerá un script en el cual aparecen las funciones app en esta clase, el nombre de la clase que le hemos dado que coincide con este, y down. Pues en app debemos añadir todos los esquemas creates para la creación de nuestra base de datos, ¿vale? Añadir, no sé si hay alguien más. No. Añadir, en este caso, deberíamos añadir también todo lo que son las claves foráneas que nos establecen las relaciones. Insisto mucho en el tipo de dato. Por ejemplo, si los IDs son big increments, los campos que están relacionados como clave foránea deben ser big integer, ¿vale? Importante. Las claves foráneas del campo al cual hacen referencia, es decir, por ejemplo, el campo user ID hace referencia al campo ID de la tabla users, ¿vale? Recordad que estos son migraciones, por lo tanto, todo esto son referencias a la base de datos, a la tabla en la base de datos. Aparece también un método down, que es básicamente la de poder borrar la tabla, ¿vale? Si hacéis referencia a este script, recordad que aquí sobra table, ¿vale? Aquí está sobrando, esto lo tenemos que borrar, ¿de acuerdo? Una vez que se ha generado todo el script de la base de datos, para ejecutarlo, es decir, para volcarlo en SQL, tenemos que utilizar el PHP Artisan Migrate. Lo que hace es coger el script que nos haya ejecutado de las migraciones y lo ejecutará, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿no? Ah, por ahora. Bueno, esto es algo que tenéis que hacer. Cuando no estés. ¿Perdón? No Las te lo preguntas digo. vendrán Cuando el código esté en rojo vendrán las dudas. Ya. A ver, aquí vamos a tener que trabajar de una forma, claro, es online y pensad que vamos a estar así online unos cuantos días, por no decir un mes. Entonces, tendréis que trabajar por vuestra cuenta. Yo estableceré unos horarios, ¿vale? Ahora que cuando ya se va a normalizar esto, porque esto va a ser para largo,
y estableceré unos horarios para vosotros y para el resto de asignaturas también. Los que más me vais a demandar vais a ser vosotros, eso está claro, porque los de grado medio normalmente demandan poco. De hecho, si se pueden escaquear, se escaquean, ¿eh? Ya. Pero bueno, Buenos A tiempos. ver, lo bueno es que nosotros en Discord vamos haciendo. Vamos compartiendo pantalla y nos vamos intentando ayudar entre todos. muy Más bien, o menos. perfecto. Tenemos seguida así porque es que esto va para largo, ¿vale? Yo voy a estar conectado todos los días, a no ser que me ponga malo. Pensad que mi mujer es enfermera, está en urgencias y Ya. está tratando señores con COVID todos los días. ¿Ella está bien por eso? O... Bueno, hoy tenía que hacerse las pruebas porque casi todas las de su equipo han caído y Hostias. no ha podido Ay, hacerlas porque está aquello saturadísimo, no ha tenido ni tiempo para hacerlas. Pero bueno, ya. de momento Tengo, está bien. Si sale, saldrá la semana que viene. tengo un compañero que tiene la hermana también en urgencias, que es enfermera. Sí, Y bueno, creo que no se han hecho las pruebas, pero bueno, que estaba con fiebre, o sea. sí, es ya sospechoso, sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer lo que podamos. Bien, el último punto antes de que acabemos la sesión es crear el middleware. Crear el middleware, recordad que el middleware es una especie de Envoltorio. filtro. Si imaginaos que tenemos el request, ¿vale? El request es lo que estamos enviando, la solicitud, el get, el post. Y nuevamente va hacia el controlador. Vale, pues antes de llegar al controlador se le envía al filtro, al middleware, ¿vale? Antes de generar la respuesta. Esa es la idea del middleware. Pues vamos a implementar uno ya para que sepamos cómo funciona, ya que estamos. Y la idea es, por ejemplo, que sea capaz de ver si tenemos autorización o no para acceder a un sitio. Es decir, en función del rol. Si tenemos un rol de administrador, podemos entrar en todos sitios. Si tenemos un rol de jefe de cuentas, pues entraríamos solamente en las cuentas. Si somos el rol de jefe de administración, solamente en administración. Es decir, claro, dependiendo de un poco de la estructura de nuestra aplicación. Nuestra aplicación es muy sencilla, no tiene gran cosa. Pero si fuera muy amplia, se podrían establecer jerarquías en los roles, ¿vale? Bien, pues, ¿cómo lo haríamos? Lo primero es modificar la tabla user para añadir un campo roles, ¿vale? De manera que, si lo tenemos por aquí, campo roles, ¿vale? Vale, aquí estaría. De manera que el campo roles sería un campo, de hecho sería un string, pero lo haremos un casting para que sea definido como un array, ¿vale? Un array. Añadiremos también los métodos dentro del modelo usuario, meteremos una serie de métodos, ¿vale? Entre ellos pues estarían el de añadir rol. Para añadir un rol, primero tengo que saber los roles que tengo, por lo tanto ya tenemos esta función, getRoles. Lo que hace es añadir el rol que estoy pasando por parámetro al array de roles. ¿De acuerdo? Bien, de aquí extraigo, lo convierto en una única array. Roles se convierte de nuevo en un array, ¿vale? Y lo vuelvo a añadir, a través del set roles a nuestro array de roles. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. En roles Cloudator igual a role, ¿qué hace? Igual a Este de role. aquí. Este es añadir un elemento a el array de roles. Ah, vale, sí, uno nuevo, vale. Ah, vale, es el nuevo añadido, sí. Exacto, es el que estamos extrayendo de Ah, este sí. parámetro. Si estaba diciendo, ¿dónde Vale. añades uno? ¿Dónde se está añadiendo? Exacto. Pero- Tienes que mirar los parámetros. Pero el get roles, ¿que le devuelve un array o...? Sí, devuelve el array. Vale, Sí. vale, vale. Vale, Entonces, es que no sabía que si queremos devolvía. añadir, tenemos Vale, que poner sí. sobre Cloudator, ¿vale? Sí, sí, sí. Como diciendo, al último elemento le añades otro. Una nueva posición. Eso es.
Bien, y esto devuelve, siempre recordad, como son funciones que trabajan sobre el modelo, siempre es un return this al final, ¿de acuerdo? Y el dis en este caso son todos los roles. Sí. Sí, el this get roles extrae todos los roles, correcto. ¿Vale? Bueno, esto sería un formato general, ¿eh? Porque de alguna forma luego ya está estaría en función un poco de los roles que queremos definir en nuestra aplicación, que esto lo veremos en otra clase. Tenemos pues, en otra clase. En una clase de PHP, quiero decir. ¿No? Bien, para establecer los roles, fijaos que utilizamos como parámetro el array, $roles, es decir, esto es un array, ¿vale? Y establecemos, cuando veáis esto set attribute, ¿vale? Se está refiriendo a un campo de nuestra tabla, es decir, a un atributo de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Entonces se está buscando el atributo roles, ¿vale? Y lo que hace es añadir o extraer o añadir, y mejor en este caso, el array de roles, ¿de acuerdo? Porque lo estamos tratando como un array, ¿de acuerdo? ¿Por qué decías que tenía que hacer return this? Bien, siempre que estamos trabajando sobre un modelo, ¿vale? Como es, digamos, una operación de acceso hacia el objeto en el cual ha habido un cambio, ¿de acuerdo? Tiene que devolver, digamos, el cambio. Y esto lo hacemos con el return this. Fijaos que en add row se ha hecho y en el set rows se ha hecho. ¿Vale? Cada vez que hay un Sí. cambio, hay que devolver ese cambio. ¿Sí? Vale. Vale. Esta es una función de control. Es decir, quiero saber si tengo tal rol. Bueno, pues public function has role. Ponemos aquí el string de role y devolvemos si ese rol está dentro del array. ¿De acuerdo? Si está, pues devolvemos true y si no, pues devolvería false, falso. Es más fácil Bien. por ahora. Vale. Como podemos tener varios roles, pues también tenemos el hash roles. Entonces, en este caso, lo que hace es comprobar, extraigo los roles que tengo actualmente, ¿vale? Y entonces compruebo si los roles que me están pasando aquí están dentro del array, ¿vale? Si no está dentro del array del current roles, el rol que estoy localizando en este array de roles que estoy comprobando, pues entonces en ese caso me devolvería falso. Y si apareciera esos roles, pues devolvería true. Tony, ¿Sí? aquí los roles se pasan separados por comillas, por punto coma. Bueno, esto te da la respuesta, es decir, roles, ¿vale? Fíjate, yo saco esto de un array, ¿de acuerdo? Ah, vale. Sí. Entonces, para cada uno de esos roles dentro de rol, pues estaría ese parámetro. Me refiero a esto, ¿eh? $roles es esto de aquí, que debe ser un array. ¿Cómo extraigo los roles que hemos utilizado anteriormente? Pues public function get roles, obtenemos directamente extrayéndolo del atributo de roles, ¿vale? Y lo que hacemos es convertirlo, mientras no sea nulo, en un elemento del array roles, es decir, lo estamos añadiendo dentro de un array. Porque recordad que se almacenaba como, aunque es tratado como un array, se está almacenando como un string. Bueno, eso es en cuanto al tratamiento, que bueno, yo esto os lo recomiendo que os lo miréis o lo adaptéis a lo que vosotros tengáis. Pero como es un usuario que puede tener varios roles, pues o incluso añadirse roles a sí mismo, utilizamos unas clases de soporte, son user role y role checker. Estas, lo que vamos a hacer es añadir una carpeta dentro de app llamada role, ¿vale? Para añadir estas dos clases user role y role checker. Entonces, user role, perdón. El Xavi está diciendo que al mano ya él no le llegan los enlaces por el chat de esto. Está añadido, lo tendréis también en la convocatoria del calendario. ¿Lo veis? ¿Veis la pantalla? Sí, ¿Sí? ¿Veis que pone M7 clase virtual? sí. Sí. Bueno, pues ahí están los enlaces.
Es decir, si estáis en el calendario de clases, debe estar aquí puesto también. ¿No? No sé si son ellos lo que lo dicen, yo no. A ver. A mí llamar no nos llegan los enlaces. Creo que no leen esto, Xavi. Dale las gracias. A veces no leemos, a veces no leemos. Vale, seguimos. Vale, tenemos el rol de usuario. Estamos haciendo user role, que es un poco cómo manejamos las jerarquías de roles, ¿vale? Esto es un modelo general. Y lo que se hace es definir la jerarquía en una especie de array. Es un array con arrays. Es un return, ¿vale? Esto es un array estático donde definimos el rol de administrador. Le corresponde, digamos, asterisco, todos. El account manager, que me lo he inventado, un administrador de cuentas. Vale, pues este le corresponde además el rol de usuario. Si tuviera más roles, pues pondría coma y pondría todos los que hayamos definido aquí lo podemos añadir aquí dentro, ¿vale? Y el rol de usuario, que es el más simple. ¿Perdón? Tony, estás diciendo que rol account manager es también rol usuario antes de crear rol usuario. No lo estoy creando, estoy definiendo. Esto es un array estático donde se definen las jerarquías. Vale. Lo que sí se define posteriormente es una función para ver qué rol está permitido para ese rol determinado. Entonces lo que hago es comprobar si está dentro o no está dentro de ese ejemplo. Si yo tengo el rol, o sea, rol account manager, compruebo si está definido también, si hay algo añadido aquí dentro como el role user. Entonces, en ese caso, yo tengo definidos como accesos permitidos el role user y el role account manager. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco establecer un poco la jerarquía de todos los diferentes, digamos, roles de la aplicación. Podemos obtener un role list también por si es necesario indicar, pues si me estoy refiriendo al role admin es el administrador. Si me estoy refiriendo al account manager, pues te refiero al account manager. ¿Qué está? ¿Darth Vader por ahí o qué? Suspendido. Vale, y el usuario, ¿vale? Bueno, estos son clases de soporte. Vamos a ver el chequeador de roles. Es otra clase que está en app role. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Definimos una función de chequeo. Pasaríamos el usuario, pasaríamos el string, ¿vale? Y comprobamos si tiene o no tiene ese string, ese rol. Lo primero es decir si tiene el rol de administrador, ¿vale? Entonces, fijaos que utilizo la clase que he definido anteriormente con la constante que habíamos definido de role admin. Si el usuario tiene esto, pues devolvemos true. Si no, devolveríamos, pues, por ejemplo, un usuario con rol de administración. Entonces sería, por ejemplo, el account manager. No sé si lo veis. Aquí, role account manager. ¿Vale? Y si no, pues devolvería el rol simple, que es el rol que le hubiera dado por defecto, que sería el de usuario. Bien, una vez que tenemos esto, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo se crea un middleware? Pues un middleware se crea con instrucción PHP Artisan make middleware check user role. Check user role es el nombre que le queremos dar a ese middleware, ¿vale? Vale. Y entonces ahora me tendría que ir a los middlewares que están en app, http, middleware. Y dentro de este espacio de nombres, fijaos, utiliza el closure. El closure es lo que ya os comenté, una función dentro de una función. Es decir, los middlewares se están ejecutando normalmente dentro del controlador o antes o después, pero en esa fase de llamada al controlador.
Entonces, normalmente cuando se construye esta clase se comprueba ya directamente, ¿vale? Con el role checker establecemos un poco cuál sería el rol que queremos comprobar. Y esta es la parte importante de los middlewares. Es qué es lo que maneja el middleware. Handle. Todos los middlewares tienen el handle. Cuando lo creáis, esto está vacío, ¿vale? Y obviamente aquí no aparece el campo role, que esto lo hemos añadido nosotros. Solamente aparece el request y el closure. Es decir, qué me están solicitando y qué tengo que hacer después, que es el next, el closure next. Entonces, lo que va a hacer, lo que va a manejar es, cojo el nombre de usuario, o sea, el objeto usuario, ¿vale? Y esto lo sacamos de las variables de autenticación, es decir, ya está autenticado, se supone, pues ya podemos coger el guarda. La guarda es el token, es lo que estamos almacenando de información del usuario, igual que podemos almacenar una variable sesión de user con el objeto user, pues exactamente igual. Y aquí es donde aplicamos el checker, es decir, la opción check del objeto role checker, ¿vale? Hacemos el check de user con el role. Y si tenemos algún problema de permisos, pues ¿qué hacemos? Pues nos vamos a definir una nueva excepción, que es authorization exception. Diríamos, you do not have permission, no tienes permiso para ver esta página, ¿vale? Y esto que siempre aparece en los handles, es decir, siempre aparece esto vacío, pero siempre aparecerá esto, que es, vete a la siguiente. Es decir, los middlewares se pueden ir encadenando unos tras otros, por lo tanto, podría añadir un siguiente elemento al middleware que estoy aplicando, ¿vale? Claro, ahora para poder utilizar esto, dices, hostia, vaya rollo, ¿no? Que me está soltando, porque es verdad, es que es un rollo. Pero bueno, lo hacemos porque así lo podemos reutilizar muchas veces, ¿eh? Esto es lo importante. Debemos registrar el middleware, ¿vale? Para registrarlo nos vamos a la clase kernel, que está en app.http, y definimos las rutas de los middlewares. Voy bajando, estos puntos suspensivos es porque hay mucho más. Sí, yo tuve que entrar a ese archivo. Y he añadido aquí el middleware. Vale, pues en middleware he añadido la ruta para la clase de checkUser, ¿vale? Es una ruta de middleware, ¿de acuerdo? Es decir, que esta es la que he creado anteriormente. Por lo tanto, ahora ya puedo utilizarlo. Es decir, una vez está registrado en el kernel, en este caso en HTTP, si fuera un middleware del canal de API, pues tendría que hacerlo en app, API, tal, ¿vale? Es decir, depende del canal con el que estemos trabajando. Para utilizar el middleware, pues imaginaos con la ruta post solamente puede enviar el administrador. ¿Cómo lo haríamos? Pues route put post id, metemos aquí la función de lo que debería hacer y fíjate, al final le metemos el middleware check user role, es decir, este nombre que hemos añadido aquí, 2 puntos y le añado ¿vale? Esto es un añadido en string con el nombre del rol de administrador que tenemos, ¿vale? Fijaos que el rol es añadido en app role, router role, role admin. ¿Lo veis? Y entonces se supone que con esto el admin tendrá esa capacidad, ¿no? Claro, si resulta que tú no eres administrador, no tienes ese rol, ¿vale? Si tú no tienes ese rol, entonces te saltaría el mensaje de you don't have permission to view this page. Vale. ¿Vale? Bueno. Pero solo le pasas el parámetro, ¿no? Al middleware, ¿o qué le estás pasando? Sí. Solo sí. uno. Se le pasamos esto, el rol. El rol. Correcto. Vale. Este. ¿Y el next de dónde viene? El next, todos los middlewares definen el next. Es decir, es el closure. Vale. ¿Vale? Es un poco el entorno en el que trabaja el middleware.
Esto, cuando vimos al principio del curso los Node.js, el Node.js lo utiliza muchísimo el middleware, y es algo nuevo que ya se está implantando también en PHP. Sí. Vale. Bueno, pues eso es, no sé. Y es cuestión de que os miréis. Al final lo que se hace es llamar esta función, ¿vale? Es la importante realmente, la check, ¿eh? Es lo que se está llamando en el middleware, ¿vale? Es el check. Esto es lo que chequea. ¿Sí? Entonces, check es el middleware para filtrar a los que no son usuarios admin y que no. Exacto. Eso es para comprobar si una vista, De hecho, se pueden agrupar las rutas también, ¿vale? Pero bueno, si las puedes hacer de forma directa a través del route, directamente indicando quién está o quién tiene acceso a esa página. En Symfony, esto está hecho al estilo Symfony, porque Laravel no tiene un estilo propio. Entonces, o te creas tablas de usuario y de roles y las vas comparando, o te haces un middleware, ¿vale? Que es siempre al estilo Symfony en este caso. Bueno. ¿Alguna duda? Ya te he dicho. Bueno. Como han dicho antes, será será hacer. Será hacer bastante. Sí, será ir haciendo y ya está, y luego preguntaremos. Sí. Lo que, bueno, ¿qué día os iría bien de quedar? Ya con resultados o con cosas o experiencia de trabajo. Experiencias traumáticas. Ahora les digo ¿Qué yo que tal el lunes, ¿no? No, ¿Cuándo? iba a decir martes. El martes. El martes a las 4:30 lo veo bien. Martes 24. Sí. Martes 24. Vale. Vale. ¿Sí? Sí. Ok. Vale. Pues os invitaré de nuevo el martes 24. ¿Sobre qué hora? ¿Os va bien? 4:30, como ahora. Como ahora mismo. Sí, ¿es buena hora para vosotros? Sí. Sí. Sí, si nadie más hace clases. Ya, si estamos todos en casa, Ya. Tony. Sí, la verdad que sí. Vale, O pues sea, en plan, de los profesores eres el único que hace clase, o sea. no Bueno, hace- se supone que Meseguer va a empezar a hacerlas. Ah, vale. Sí, bueno, mejor, porque yo, por ejemplo, he empezado con vosotros, pero lo voy a hacer con el resto de alumnos, porque esto se va a alargar, entonces quiero tener un poco de control sobre lo que estáis haciendo y lo que Es que es no. eso. Mejor. Y a ver, tu asignatura sí que es cierto que lo necesitamos un poco más. La de Claro. Digo, Sí, Yo sí, qué hace más sé. falta, sí. José Antonio es cierto que en cierta medida no hace tanta falta, creo y yo. M9 tampoco. Realmente M9 lo y importante es punto. en programación. Sí. Bueno, pues lo que haré será definir o lo vamos haciendo día a día, no sé, un poco por necesidades, ¿vale? Pero bueno, mínimo 2-3 veces por semana tendríamos que hacerlo, ¿vale? Vale. Lo que sí, el próximo día también seguramente meteremos M8. Es decir, haremos una parte M7 y otra parte M8, porque me gustaría saber también lo de Heroku, cómo lo tenéis, ¿vale? Vale. ¿Sí? Entonces, Vale. doblaríamos la sesión. Es decir, haré una sesión inicial y marcaré otra hora para una sesión posterior para M8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Ok. Muy bien, pues nada, trabajad todo lo que podáis, ¿vale? Y ir registrando todas las dudas que tengáis, también las podéis añadir en el foro, ¿vale? Porque así también, aunque la clase la tengamos el martes, ya la podéis ir registrando las dudas para que vayamos intentando resolverlas antes de llegar a la clase. ¿Os parece bien? Vale, estupendo. Pues nada, pues que tengáis buen fin de semana en vuestra casita. Venga. Buen fin de. Y, No bebáis demasiado. ¿Y qué, perdona? No bebáis demasiado. No bebáis demasiado, exacto. Que tenéis ya Fin de para la descansar en bodega de casa casa todo el día. vacía. Crema solar, por si acaso.
Muy bien, pues nada, vaya bien, hasta luego. Venga, Adiós. Adiós.